Todos estos creyentes genuinos, después de haber sido no solo salvos, sino también santificados, renovados, transformados y conformados a la imagen de Cristo, ellos finalmente serán glorificados. En esta glorificación se verá la realidad de la Nueva Jerusalén. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida de Números, estaremos considerando el capítulo 2, el cual nos revela la manera como el pueblo de Israel acampaba alrededor del tabernáculo. Un asunto central en el Antiguo Testamento era el tabernáculo con el arca del pacto. Una vez que el tabernáculo fue edificado, Dios conformó su pueblo como un ejército y lo formó ordenadamente alrededor del tabernáculo. El cuadro del pueblo de Dios es una formación ordenada alrededor del tabernáculo, y esto es un cuadro maravilloso a los ojos de Dios. Lamentablemente, es muy difícil ver este mismo cuadro hoy en día. En el mensaje de esta ocasión, continuaremos con el mismo tema del mensaje anterior, que se titula Conforman un ejército. Y hemos invitado a Antonio Hernández para hablar acerca de este tema tan interesante del libro de Números. Bienvenido al Estudio Vida. Gracias por invitarme a este tercer mensaje de Números. Siento igual que usted, que lamentablemente es muy difícil ver hoy día un cuadro tan ordenado y tan hermoso. Me pregunto por qué es tan difícil verlo, y todavía no tengo una respuesta completa. No obstante, quiero compartir con ustedes una consideración que tengo. Es difícil ver el cuadro porque no estamos gobernados por la visión apropiada del Antiguo Testamento. Es difícil verlo porque tampoco estamos dirigidos por la revelación apropiada del Nuevo Testamento respecto a la formación orgánica del pueblo de Dios, para llegar a ser su testimonio y su ejército. Y finalmente, es difícil verlo debido al caos de la situación presente. Gracias, Antonio. En el mensaje anterior vimos, en el capítulo 1 de Números, que el propósito de hacer un censo entre el pueblo de Dios era conformar un ejército. Y en este mensaje estaremos en el capítulo 2, para lo cual quisiera leer los primeros 2 versículos, que dicen así: Entonces habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Los hijos de Israel acamparán, cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de sus casas paternas, mirando hacia la tienda de reunión, acamparán alrededor de ella. Y después, los siguientes versículos relatan con detalle la manera y el lugar donde cada tribu debía acampar en los 4 costados del tabernáculo. Es muy interesante ver que solamente después que Dios culminó la obra del arca y el tabernáculo, Él levantó a su pueblo como un ejército. Sin duda, esta secuencia es muy significativa. Por lo tanto, ¿qué nos puede usted comentar al respecto? Era necesario que existiera un centro alrededor del cual se organizara el pueblo de Dios de manera apropiada. Este centro es la habitación o morada de Dios, es decir, el tabernáculo, el cual es la iglesia en tipología, como el Cristo agrandado corporativo. La secuencia es muy maravillosa. Durante el Éxodo, Dios sacó a su pueblo de Egipto, les mostró la revelación del tabernáculo con sus muebles
y les dio las instrucciones para edificarlo, según la visión que les había dado. Al final, cuando terminaron, la gloria de Dios lo llenó, y Dios habló desde la tienda de reunión a su pueblo acerca del vivir santo del pueblo de Dios. En el libro de Números vemos cómo el pueblo acampó ordenadamente alrededor del tabernáculo, teniendo en cuenta cada tribu. Si el tabernáculo no hubiese existido, no habría habido ningún enfoque, ningún principio gobernante, ninguna formación. No había habido ningún centro alrededor del cual el pueblo de Dios pudiera hacer una formación. Actualmente existe una gran carencia entre los creyentes respecto a lo que es su centro. ¿Dónde están aquellos cristianos que desean acampar alrededor de la tienda de reunión hoy día? ¿Dónde está el ejército espiritual y orgánico formado alrededor de la tienda de reunión? Existe la necesidad desesperada de que esta realidad sea recobrada, por lo menos en 3 etapas. Se necesita recobrar la revelación de la palabra, se necesita recobrar la experiencia en la luz para ser motivados, y se necesita recobrar la práctica de la vida cristiana corporativa, según el cuadro y la revelación que nos han sido presentados. A medida que hablo esto, me siento muy entusiasmado y a la vez agradecido con el Señor por su misericordia, al mostrarnos el cuadro y la revelación acerca de la necesidad de acampar alrededor del testimonio del Señor. No solamente es un cuadro maravilloso, sino también una práctica y una realidad maravillosas. Espero que a medida que nos adentremos en el tema, podamos ver algo más respecto al pueblo corporativo de Dios, formado alrededor de la tienda de reunión. Gracias, Antonio. En el primer segmento hablaremos acerca de la formación del pueblo de Israel mencionada en Números y su significado. También lo relacionaremos con nuestra situación presente, haciendo un paralelo con la parábola hablada por el Señor Jesús en Mateo 13, del 24 al 30, que dice lo siguiente: les presentó otra parábola, diciendo: el reino de los cielos ha venido a ser semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron entonces los esclavos del dueño de la casa y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los esclavos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la recojamos? Él les dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pues bien, creo que muchos estarán pensando cómo se relaciona esta parábola de Mateo con el libro de Números. Para ello, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Números. Adelante. An array means Colocar algo en formación to put out something beautiful. consiste en arreglarlo de una manera hermosa, In a good sequence, con una buena secuencia, con el fin de exhibirlo. Cuando las tribus de Israel acampaban alrededor del tabernáculo, ellos estaban en esta clase de formación. Había 12 tribus, y después estaban las 3 familias de los hijos de Leví, y además un grupo extraordinario que incluía a Moisés, a Aarón y a los hijos de Aarón.
los sacerdotes. Lo que cubriremos en este mensaje es para mostrarles la manera en que estas 18 unidades acamparon en una buena secuencia a fin de tener esta formación. El pueblo de Israel es una tipología del pueblo redimido de Dios. Y según nuestra observación, por la apariencia de la situación de la iglesia actual, es muy difícil creer que pueda existir esa manera de acampar en formación. Aparentemente lo que vemos es un desorden. La situación es bastante confusa en el pueblo de Dios, pero sí existen verdaderos creyentes que han sido escogidos por Dios, aunque en medio de ellos todavía hay mucha cizaña, muchos falsos creyentes, como lo describe la parábola de Mateo 13. Obviamente, en el ejército de Dios no hay cabida para la cizaña. Ellos no están incluidos, ellos están fuera. Solo cuentan los creyentes genuinos de Cristo a través de las generaciones. Y finalmente, todos estos creyentes genuinos, después de haber sido no solo salvos, sino también santificados, renovados, transformados y conformados a la imagen de Cristo, ellos finalmente serán glorificados. En esta glorificación se verá la realidad de la Nueva Jerusalén, como la consumación de la obra de Dios en su economía neotestamentaria. En ese momento, en la Nueva Jerusalén, veremos al pueblo redimido de Dios acampando en formación. Pues bien, si logramos visualizar la escena del pueblo de Israel acampando alrededor del tabernáculo, este cuadro llegará a ser más tangible para nosotros. Alrededor del tabernáculo se formaban las 12 tribus, y en adición se ve allí a Moisés y a los sacerdotes. Entonces, Antonio, quizás nos pueda hablar un poco más acerca de este cuadro, comparándola con la situación actual del pueblo de Dios y la Nueva Jerusalén. Por un lado, tenemos la perspectiva de la revelación divina respecto a lo que Dios desea. Y por otro lado, tenemos la perspectiva de la verdadera condición del pueblo de Dios. Finalmente, tenemos la perspectiva del libro de Apocalipsis acerca de la consumación de la intención original de Dios y la plena resolución del problema histórico del pueblo de Dios en cuanto a su degradación. La razón por la cual la parábola de Mateo 13 se incluye aquí es porque nos muestra el desarrollo histórico de la iglesia en el mundo, desde el momento en que fue establecida hasta el tiempo presente. Contrario al pensamiento de muchos, la cizaña, es decir, los falsos creyentes, no se encuentran en la iglesia genuina. Ellos se encuentran en el mundo, el cual está representado por el campo donde se sembró la semilla. Lo que prevalece actualmente es una situación de mezcla que produce caos, porque mientras el trigo crece en la tierra, también lo hace la cizaña. Esta situación no será resuelta hasta el final de esta era, cuando la cizaña, los falsos creyentes, serán removidos y los verdaderos creyentes se manifestarán. La situación general de la cristiandad hoy día está descrita parcialmente por la palabra en Mateo 13. La situación presente dista mucho de la hermosa formación del pueblo de Dios acampando alrededor de la tienda de reunión, tal y como se ve en Números 2. Necesitamos afrontar este hecho. Pero también es un hecho que tenemos el cuadro. Tenemos la revelación en el Nuevo Testamento y tenemos la consumación en la Nueva Jerusalén. Por tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Y en qué debemos creer? Quizás algunos piensen que el plan de Dios no funcionó
y que no hay manera de que exista un ejército acampando alrededor del testimonio de Dios. Por el contrario, podemos creer que Dios en su economía y en su recobro tiene la manera de cumplir tanto el cuadro como la revelación, por lo menos a escala pequeña, para que se pueda producir la consumación completa. Por cierto, este es nuestro testimonio y nuestro ministerio. Creemos en la revelación, reconocemos la condición presente y estamos comprometidos con la consumación. A pesar de la apariencia de las cosas, lo que presenta Números 2 y que está claramente definido en el Nuevo Testamento, será consumado por completo. Al momento presente, existe un mover de Dios entre su pueblo buscador, y este ministerio es parte de ese mover que recobrará la hermosa formación del pueblo de Dios, acampando alrededor de la tienda de reunión. Esto no solo está en la palabra, sino que estará por la eternidad y se estará formando en la tierra hoy en el recobro del Señor. Gracias, Antonio, por esta explicación tan detallada. Bueno, necesitamos seguir adelante. En el siguiente segmento veremos que el orden en el cual fueron colocadas las 12 tribus alrededor del tabernáculo también es muy significativo y tiene una aplicación directa a nuestra situación actual. Regresemos con Winnesley. El pueblo de Israel acampaba en cada uno de los 4 lados del tabernáculo. En cada costado había un campamento compuesto de 3 tribus. Número 1, por el lado del este, hacia la salida del sol, estaba la bandera del campamento de Judá, compuesta por los ejércitos de Judá, Isaacar y Zabulón. Estos debían marchar adelante cuando el arca se movía. O sea que cuando Dios se movía, este campamento de 3 ejércitos de Judá salían primero. En la parte sur, en el centro del campamento, estaba la bandera de Rubén, compuesta por los ejércitos de Rubén, Simeón y Gad. Ellos debían marchar en segundo lugar. Este orden no es basado en la secuencia de su nacimiento. Según su nacimiento, Rubén debería ser el primero y Judá debería ser el cuarto. Pero a la hora de marchar, Judá era el primero y Rubén era el segundo. Así que este era el orden en el que procedían en el ejército. Primero Judá, segundo Rubén. Efraín era el tercero y finalmente el cuarto era Dan. La secuencia de los 4 campamentos, cada uno compuesto de 3 ejércitos, no era según el nacimiento, sino de acuerdo a su condición espiritual. ¿Por qué Judá llegó a ser el primero? Porque Judá era el león vencedor entre los 12 hermanos, lo cual tipifica a Cristo como el vencedor. Esta es la razón por la que Judá, el cuarto hijo de Jacob, llegó a ser el primero en la batalla. ¿Ven esto? Judá era famoso por ser como un león que peleaba y vencía a sus enemigos. Y el Señor Jesús es el león de la tribu de Judá. Esto se debe a su victoria al tratar con los enemigos. Y a pesar de que Rubén había nacido primero, él cayó en fornicación y así perdió su primogenitura. Y Dan, según el orden que dio Moisés a las 12 tribus, era el último, porque Moisés lo consideró como una serpiente. Eso no es muy bueno, ¿verdad? Y de hecho, Dan fue el primero que se rebeló contra el reino de Dios y estableció otro centro de adoración. Cuanto más nos profundizamos en esto, más interesante se pone y podemos ver la soberanía de Dios. Si no fuera por el libro de Números, no podríamos tener esta luz por medio solamente del Nuevo Testamento. Así que necesitamos la ayuda del Antiguo Testamento, porque este Antiguo Testamento es un libro de cuadros. Y siempre he dicho que un cuadro vale más que 1000 palabras.
En el Nuevo Testamento solo podemos ver cosas de manera ambigua, pero con la ayuda de los cuadros del Antiguo Testamento podemos ver las cosas con mucha mayor claridad. No obstante, a pesar de que hay muchos cuadros en el Antiguo Testamento, hay muy pocos cristianos que saben cómo aplicarlos. Si leemos cuidadosamente, por ejemplo, Apocalipsis 21 y 22, veremos que en estos capítulos hay muchos recordatorios que nos hacen recordar los cuadros del Antiguo Testamento. Sin ellos, sería muy difícil comprender Apocalipsis 21 y 22, especialmente con respecto a la Nueva Jerusalén. Es difícil leer un libro como Apocalipsis, por lo cual necesitamos humillarnos delante del Señor y pedirle que nos abra estos cuadros para poder recibir una luz completa. Bueno, tengo que dar un fuerte amén a lo que dijo Witness Lee al final del segmento anterior. Esto es, necesitamos humillarnos delante del Señor y pedirle que nos abra estos cuadros para poder recibir la luz completa. En cuanto a esto, Antonio, quisiera que nos ayude a conectar esto con lo que hablamos respecto al orden de las 12 tribus. Las 12 tribus tenían un orden conforme a su condición espiritual y no según su edad cronológica. Y esto es una clara definición de la Nueva Jerusalén, tal como se revela en Apocalipsis 21 y 22. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Este no es un asunto fácil y solo puedo responder parcialmente. Dios es un Dios de orden, que tiene un arreglo apropiado. Rubén podría haber protestado y decir que él había nacido primero y que tenía derecho a la primera posición, pero había un suceso en su pasado que le impedía ejercer su primogenitura. Sin embargo, por encima de todo está la soberanía del Señor, quien prefiere tener un arreglo orgánico según la condición espiritual. Si hemos de participar en la formación orgánica actual, necesitamos olvidarnos por completo de la organización, de la estructura jerárquica, de la antigüedad y de cualquier otro arreglo. Debemos someternos por completo al Señor y permitirle que Él sea quien nos organice alrededor de su morada. En 1 Corintios 12:18 hay una analogía donde Pablo dice que Dios colocó los miembros del cuerpo como Él quiso. Por tanto, no podemos presumir que nosotros podamos arreglar algo según nuestro punto de vista. En lugar de ello, necesitamos ser instruidos, subyugados y gobernados por la visión de Dios para poder ver la conexión que existe entre las 12 tribus que acampaban alrededor de la tienda de reunión y la Nueva Jerusalén, que tiene 4 costados y 4 puertas con un solo centro administrativo de Dios y el Cordero. Este pequeño cuadro de Números 2 está conectado directa e intrínsecamente con el cuadro consumado que presenta Apocalipsis 21 y 22. Dios logrará que su pueblo se forme alrededor de Él mismo para su expresión corporativa y eterna. Esa es la razón por la que estamos aquí y la razón por la que estamos perseverando en llevar a cabo el estudio vida de la Biblia. Amén, Antonio. Sin duda, no es fácil entender la consumación del deseo del corazón de Dios en la Nueva Jerusalén. No obstante, por lo menos hoy hemos recibido alguna luz. Ciertamente, estos detalles que se describen en el libro de Números nos ayudan a explicar el misterio de la Nueva Jerusalén en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, necesitamos los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por supuesto que necesitamos los libros del Antiguo Testamento para ayudarnos a salir de nuestra estrechez,
de nuestra pequeñez y nuestro individualismo, y así recibir la visión de algo que es corporativo. Debemos darnos cuenta que somos parte de una vasta expresión corporativa que está acampada en una formación alrededor del testimonio de Dios, la tienda de reunión. Necesitamos ver esta visión cautivadora para ser introducidos en una unión práctica con el Señor para el cumplimiento de su propósito de obtener una expresión corporativa de sí mismo en la tierra. Amén, Antonio. Ciertamente necesitamos ver esta visión tan cautivadora a fin de que seamos introducidos en una unión práctica con el Señor Jesús, con miras al cumplimiento de su propósito, que no es otro que obtener su expresión corporativa en la tierra. Bien, se nos terminó el tiempo del programa y gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Me siento privilegiado de poder ser parte del estudio Vida y espero regresar pronto. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Witness Lee. La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo, y ese algo es Cristo mismo. La vida cristiana normal por Watchman Nee en audio. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.